Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenido a tu canal de Lección Divina del Pueblo y para el Pueblo de Dios. Hoy vamos a concluir María en el Evangelio de San Marcos, la Virgen María en el Evangelio de San Marcos, y comenzaremos a ver la figura de la Virgen María en San Mateo. Recuerda, estamos en el taller de María en la Biblia, la Santísima Virgen en la Sagrada Escritura. No te lo pierdas. Y pidámosle al Señor que a través de conocer más a la Virgen María, podamos nosotros tener una mejor relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Recuerda, María es la hija de Dios. ¿Va? No te lo pierdas. Recuerda eso que reza uno en el rosario. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y decimos, Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima y castísima antes, durante y después del parto. También rezamos, Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima y castísima. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo. Para llegar a esto tenemos que conocer cómo nos lo presentan en la Sagrada Escritura, para que cada día amemos más a Jesús por María, y por María amemos más por Jesús amemos más a María, su Santísima Madre, que es nuestra Madre. Así que no te lo pierdas. Vamos a concluir el Evangelio de San Marcos, cómo nos presentó a la Virgen María. Y recuerden, ¿por qué es importante hacer todo este recorrido por todos los evangelios? Pues para tener un claro conocimiento de nuestra Madre Santísima y que no caigamos en los extremos que hemos caído. Dice un profesor de ahí de la Pontificia que le hacemos mucho ruido a la Virgen María en nuestras fiestas, en nuestras celebraciones, pero no hacemos lo que ella nos pide, que obedezcamos la palabra de su Hijo Jesucristo. Y al ir recorriendo todo esto es lo que vamos a tratar de hacer, que cada día ustedes y yo nos adentremos en quién es la Virgen María. Ahí está, ahora sí ya la atiné, había puesto otro. Vamos a ver la conclusión, Marta y Margarita, ¿les parece? Sí, maestro. Sobre San Marcos. La figura de María según Marcos es, como nos lo puede mostrar su comparación con los pasajes paralelos de Mateo y Lucas, la figura más primitiva que podemos rastrear a través de los escritos del Nuevo Testamento. Claro que la mamá de todos es importante, más la mamá del Señor Jesús, pero nada más es la mamá del Señor Jesús. Y también Madre Nuestra, porque Él nos la dio en la cruz. Y porque así nos lo dice a la Virgen de Guadalupe, no estoy yo aquí que soy tu madre. Pero hasta ahí, María no nos salva, María no hace milagros, sí intercede, pero hasta ahí. Y yo quise hacer esto también porque en verdad que tenemos una mala imagen de la Virgen María en nuestra religión, en nuestro trato con ella. Dice, es la imagen de la tradición preevangélica y se remonta a Jesús mismo. Es Jesús el que nos está hablando en San Marcos, acuérdense. Es Pedro el que le está platicando los dichos hechos, pasión, muerte y resurrección a San Marcos. Rasgos que, como veremos, desarrollarán y explicitarán los demás evangelistas, limitándose solo a mostrar lo que ya estaba implícito en esta figura de María.
Lo primero es madre ignorada de un Mesías ignorado, madre vituperada del que es vituperado, pero para Jesús bienaventurada por haber creído en él, madre por la fe más que por su sangre, y ya desde el principio y desde el testimonio mismo de Jesús, madre del Mesías, presentada en explícita relación de parentesco con los que creen en Jesús como madre de Dios y madre nuestra. Entonces, ¿cómo nos presenta San Marcos a María como la discípula a seguir del Mesías? Una mujer callada y en silencio. En San Marcos no dice ninguna palabra María. En San Lucas sí habla María. En San Mateo tampoco habla María. En el evangelista San Juan sí habla María. Pero lo único que dice María es, en el evangelio de San Juan, es hagan lo que él les dice. Y esa plática con el Señor Jesús que le dice, hijo, no tienen vino. ¿Por qué ustedes creen que no se daba todo esto desde el principio? Porque ya después se fue idealizando a la Virgen Santísima como un modelo de fe, sí, pero como un modelo de fe. Y desgraciadamente las personas que estamos mal catequizadas hemos hecho algo muy raro con la Virgen Santísima, darle un lugar donde no tiene un lugar. ¿A qué me refiero con esto? A que la hemos puesto a la altura del Señor Jesús. Y no, María está a los pies del Señor Jesús. Igual que como todo discípulo, debe de estar a los pies del Señor para decirle, he aquí la esclava, el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y acuérdense, todo esto es para amar a Dios sobre todas las cosas. El que ama a Dios sobre todas las cosas, ama a María, ama a Jesús, ama al Espíritu Santo, ama al Padre. Esa es la conclusión que yo saco del evangelista San Marcos, como nos presenta la figura de la Virgen Santísima. Marta, Margarita, Ever, Rebeca, ustedes los textos que vimos, encontraron que alguna vez la Virgen María hablara en San Marcos. Si se acuerdan, nada más vimos 2 textos. El texto es que su madre y su familia fueron porque Jesús, porque estaba vuelto loco. Y cuando llegan y le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y te buscan. En ningún momento San Marcos le da la palabra a María. Sí nos hace referencia a ella, pero hasta ahí. Y el maestro Manuel Tenjo nos decía que también San Marcos pone a María junto a las mujeres que están viendo la crucifixión de su hijo. Pero en ningún momento tiene la palabra la Virgen, porque la palabra es Jesús. Y ojalá nosotros catequizáramos así a todas las personas que hacen tantas cosas cuando va la Virgen de Zapopan a sus comunidades, tantas fiestas que hacen, tanto alboroto, pero siguen siendo iguales las comunidades. Cuando la Virgen María llega a la casa de Isabel y de Zacarías, ellos ya no vivieron igual. Si de por sí ya eran justos, ahora imagínense llenos del Espíritu Santo, que es lo que trae la Virgen María a la vida de nosotros los hombres. ¿Por qué les digo que María Santísima nos trae el Espíritu Santo? Porque es la esposa del Espíritu Santo. Así lo decimos, ¿verdad? María, esposa del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
a la hora de que rezamos el Santo Rosario. Marcos le da lugar, es la madre del Señor. Y claro, nuestra madre. Y no quiero que se entienda mal lo que estoy expresando. Es la madre del Señor por quien se vive. Pero es la mamá. Hasta ahí. Porque, por ejemplo, si ustedes llevan, yo esto lo relaciono con la vida del señor cura David Cortés Cortés. Él siempre traía a su mamá a las misas, para donde quiera la llevaba. En paz descanse, doña Chuyita. Pero llegaba el padre David con sus padres a alguna comunidad, pero el que celebraba la Eucaristía era el padre David. No le decía, mamá, celebra la Eucaristía tú. Y sí, la gente en la comunidad del Señor de los Milagros, en la Constitución, allá en Ocotlán, donde duró muchos años, pues sí, queríamos mucho a la mamá del padre David, pero hasta ahí. Con el que nos confesábamos era con el padre David. Al que le pedíamos consejo era al padre David. Y en nuestra religiosidad popular hemos puesto a celebrar a la Virgen Santísima. Hemos puesto a que ella haga los milagros. Por eso es tan importante tener una catequesis profunda sobre la Virgen Santísima. Esta es mi conclusión, de que sí, a Jesús por María y a María para llegar a Jesús. Pero el que es Dios es Jesús nuestro Señor. ¿Tú qué opinas, Rebeca, Marta, Margarita, de este ejemplo que les doy del padre David Cortés Cortés, del señor cura? ¿A poco no es cierto que a muchas personas sí hemos quitado ese lugar, le hemos dado ese lugar a la Virgen Santísima? Porque sí tiene título de corredentora. Es un título que tiene la iglesia, pero no la redentora. Se quedaron calladitas. No sé ustedes qué piensen de esto. Yo les estoy hablando desde lo profundo de haber hecho varios posgrados de Mariología, de leer mucho sobre los padres de la iglesia, sobre María. Pero mi conclusión es esa. El que salva es Jesús. Y sí, a mí me ayuda mucho rezar mi rosario. Pero a través del rosario yo llego a Jesús para ponerme en acción. Marta. Sí, maestro, yo creo que todo eso sí nos queda claro, pues que ella es nuestra intercesora ante Dios, ante Jesús, y sabemos que pues los milagros los hace Dios, los hace Jesús, y María, pues sí es su madre, es madre de Dios, y de un principio yo siento como que no la reconocían, porque como si no reconocían al hijo, pues no reconocían a la madre, ¿verdad? Así es. Como hijo de Dios, se conoce lo aceptaban, pues, sí, como hombre, pues, pero hasta que no aceptaron ya la divinidad de Jesús, fue cuando se aceptó a María como madre de Dios, no madre del hombre, ¿verdad? Así es. Hasta 300 años después. Sí, como usted dijo en el Concilio de Constantinopla y todo eso, porque porque no aceptaban, pues, la divinidad de Jesús. Así es. Decían hija de Cristo, madre de Cristo. Así es. No, era la madre, es la madre de Jesús persona, no de Jesús hijo de Dios. O de Cristo, después de Ajá. crucificado también, pero no hasta que aceptaron la divinidad, entonces ya fue cuando ya le dieron su lugar a María.
como Sí, madre de Dios. Madre de Dios por quien ¿Verdad? se vive. Y pues yo tengo duda porque Marcos no habla de la infancia de Jesús, del nacimiento, de la encarnación, todo eso. A Porque, mí me queda ahí va, ¿por qué, Marta? Porque Pedro conoció a Jesús ya grande. Acuérdense, Pedro sigue a Jesús, pero ellos, a ellos no les interesaba eso de dónde vino, de dónde venir. quién era su familia. A San Lucas sí le interesa. Por eso él, vamos a ver que él investiga, indaga. San Mateo, ¿por qué pone a la Virgen María? Porque era la promesa y mira que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y quiere demostrarle a su comunidad que es judía, que conoce las Sagradas Escrituras, que en Jesús se cumplen todas las promesas. Promesa a los hombres. Sí. Así es, sobre el Mesías. Pero es por eso, porque acuérdate que están catequizando de por qué Jesús es el Hijo de Dios en San Sí, Marcos. el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ¿te acuerdas? Marcos 1:1. Este es Sí. el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo espero, de todos modos, Marta, Rebeca, Margarita, ya que termine el curso, yo les voy a dar el material en PDF para que ustedes lo tengan. Ahorita apenas van 75 láminas que llevo hoy que terminé San Mateo. Así que vamos a darle con San Mateo. ¿Te parece, Marta? ¿Me ayudas? Sí, maestro, también si nos remontamos pues a la antigüedad, desde un principio, el hecho del lugar también que se le daba a la mujer en aquellos tiempos, ¿no? Que también era Sí. nada más pues para tener a los hijos y ya. Y ya, No se daban, ¿no? Eras hijo del padre, hijo de fulano, no eras hijo de fulana. así es, A la madre, a un lado se le hacía, nomás tenía el hijo y ya, así es, ¿verdad? También yo creo que por ahí viene desde antes, pues, sí. no veían a la madre, veían al padre. Por eso si la mamá tenía un hijo, 40 días, a los 40 días hacía la purificación. Si ¿Eh? tenía una hija, era hasta los 80 días que se iba a purificar al templo, porque Sí, no pues, servía para ser mamá porque había tenido una hija. eh, sí, todo eso, pues, también tiene que ver, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo esto son cosas que por lo regular las personas que no estudiamos la Sagrada Escritura, que no tratamos de profundizar nuestra fe, pues las ignoramos. Sí, Y acuérdense, fe y razón, razón y fe, como dice el Papa San Juan Pablo II en su encíclica esa de fe y razón. sí, Gracias, Marta, ¿nos ayudas? la sí, maestro. La figura de María a través de San Mateo, el origen del Mesías de Marcos a Mateo. Marcos, cuya imagen de María ya hemos contemplado, escribió su evangelio para la comunidad cristiana de Roma y lo hizo atendiendo especialmente a explicar un hecho del que sin duda pedían explicación los judíos de la diáspora romana a los misioneros cristianos. ¿Cómo es posible que siendo Jesús el Hijo de Dios y Mesías no fuera reconocido, sino rechazado y condenado a muerte por los jefes de la nación palestina? Acuérdense, ¿por qué no lo reconocieron? Porque decía que era hijo de Dios, Hijo de Dios. pero lo demuestra al resucitar, al hacer los milagros. Y es el mismo argumento que Sí, presenta Marcos en su evangelio. Y Mateo, pero Mateo ya toma las escrituras y 164 veces implícita o explícitamente hace ver a los judíos que Jesús es el enviado del Padre, el Mesías esperado. Sobre todo que Jesús es hijo de una virgen. ¿Por qué tenía que ser un hijo de una virgen?
por la profecía de Isaías, que Jesús es el hijo de David. ¿Por qué? Porque pues es pariente del Señor San José, que es descendiente. Pero acuérdense que David tuvo un montón de hijos. Muchos hijos tuvo el rey David. Y San Mateo, con las Sagradas Escrituras en la mano, demuestra a los judíos que se habían convertido a seguidores de Jesús, esto, que tuvieran bien claro que de verdad Jesús es el Mesías, que Jesús era más que Moisés, que era la figura más importante para los judíos y Abraham. Y por eso en la genealogía lo remonta hasta ellos. Marta, ¿puedes continuar? Todo el Evangelio de Marcos muestra, por un lado, la revelación de Jesús como Mesías, como Cristo o como ungido. Estos tres términos significan exactamente lo mismo. Y por otro lado, muestra el progresivo descreimiento de muchos, la incomprensión, incluso por parte de sus fieles, respecto del carácter sufriente de su mesianidad. La escueta presentación que Marcos nos hace de María, ya lo vimos, es un engranaje en esta perspectiva de San Marcos. Muestra una de las formas que asumió el rechazo y la oposición de los dirigentes palestinos hacia Jesús y cómo involucraron en su campaña de difamación y hostigamiento la condición humilde y el origen galileo de su parentela. ¿Se acuerdan que Natanael le dice cuando llegan, pero es que de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué? Porque en la región de Galilea no se distinguía por ser unos cumplidores fieles de la ley. Porque allá no había templo, allá no había más que sinagogas. Y pues la gente era media laxa. Pues ahora no voy a misa, no pasa nada. Ahora es día de precepto, no importa, no pasa nada. Y en cambio en Jerusalén la gente cumplía porque cumplía, porque para eso estaba el Sanedrín, para exigir eso. En cambio, allá en Galilea, pues no, estaba retirado del templo. Más o menos estaba a 100 kilómetros de distancia. Y pues para que fueran y vinieran los maestros de la ley, pues no era muy fácil. Y por eso los galileos los tenían así, de punto aparte. Sí, creen en Dios, pero no cumplen. Y es lo que hace ver San Marcos en su evangelio. Que a Jesús las autoridades pues lo quieren acabar luego, porque no tiene credenciales, no tiene sus títulos, no tiene egresado de la Universidad Pontificia de México, egresado del Instituto Bíblico Católico, egresado de tal escuela, ¿no? Y por eso lo menosprecian al Señor Jesús. Continuad, Marta, por favor. Sí. Ante este ataque, Jesús responde sin arredrarse a quienes le pedían un signo genealógico, confrontándolo con la necesidad de creer sin pedir signos y dando un testimonio velado para los incrédulos, pero elocuente para quienes creían en él, a favor de su madre y sus discípulos. Mateo, de cuya imagen de María nos ocuparemos ahora, no ignora la visión de Marcos, sino que la retoma en el cuerpo de su evangelio, como también lo hará San Lucas en el suyo. Acuérdense, lo que hacen los evangelistas es, llegó San Mateo, que es el segundo evangelio que se escribió, y dijo, caray, mira, yo voy a seguir lo que escribió Marcos, pero lo voy a aclarar más. Luego llegó San Lucas y dijo, caray, mira qué bien, aquí ya están hablando de la Virgen María, pero yo voy a ir a hablar con la Virgen María. Y llega Juan
Dice, sí conocen a María, pero ya no la presenta como la discípula auténtica. Hagan lo que Él les dice al pie de la cruz, Madre de Dios y Madre nuestra. Que dice Juan, yo la conozco más. Así es, porque ella vive conmigo, Ya con él ¿verdad? lo conozco. Entonces, ven cómo es el proceso de ir leyendo los evangelios, igual todos los milagros, todo lo que vamos viendo de las enseñanzas de Jesús, vamos primero a Marcos, luego Mateo, luego Lucas, luego Juan, y ya nos van quedando claras las cosas. Sí, maestro. Y este es el proceso que todos deberíamos de hacer, pero pues muchas personas creen que con solo decir que Jesús es el Señor serán salvados, como los cristianos que son separados. Pero no, hay que cumplir como Jesús nos dice. Ahora vamos a leer unos textos, Margarita. Este es el capítulo 12 de Mateo, y ahí están los paralelos que nos hablan sobre este mismo tema, que es Lucas 3:31 y Lucas 8:19. ¿Nos ayudas, Margarita, por favor? Gracias, Marta. Sí. Todavía estaba hablando a la multitud cuando se presentaron su madre y sus hermanos, que estaban afuera, deseosos de hablar con él. Uno le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y desean hablar contigo. Él contestó al que se lo decía, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, ahí están mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y si ustedes y yo nos vamos al Evangelio de San Lucas, en la Anunciación, ¿qué dice María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Quién es la auténtica discípula del Señor Jesús? Pues María. ¿Quién es el auténtico discípulo del Señor Jesús en San Lucas? El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. ¿Se fijan? Para mí, el proceso catequético se va dando en nuestras vidas, porque Jesús dice el que pide se le dará y el que busca encuentra. Y si ustedes y yo queremos de verdad dar un real culto a la Virgen Santísima, es hacer lo que Jesús nos dice. El otro texto, ¿no? Por favor, a tú, Margarita, ahora es capítulo 13 de Mateo. ¿Nos ayuda, Margarita, por favor? Bueno, sí, cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Se dirigió a su ciudad y se puso a enseñarles en su sinagoga. Ellos preguntaban asombrados, ¿de dónde saca este su saber y sus milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Sus hermanas, ¿no viven entre nosotros? ¿De dónde saca todo esto? Y esto era para ellos un obstáculo. Jesús les dijo, a un profeta solo lo desprecian en su patria y en su casa. Y por su incredulidad no hizo allí muchos milagros. Está como a veces en nuestros templos, a veces en nuestros templos, en nuestras parroquias, las personas tienen personas muy sabias, de mucha fe, de mucha entrega, pero a la hora que programan un retiro, prefieren invitar gente de fuera porque esa gente tiene rating, tiene títulos, y pues los invitan y desprecian o menoscaban a las personas que tienen ahí, que tienen años formándose, porque ellos sí tienen credenciales y esas personas nomás son para servir ahí en la comunidad, para cuando no vengan los que tienen credenciales. Y eso es lo que pasa aquí en Mateo con el Señor Jesús. Pues ¿de dónde le vienen todos esos conocimientos si nosotros lo conocemos desde chiquititito? Él no fue a Jerusalén a estudiar con Gamaliel ni con los grandes maestros. Y esos milagros, ¿de dónde aprendió a hacer esos milagros? Pero Mateo dice, todo esto es para que se cumplieran las escrituras.
Y ahí de vuelta menosprecian a la mamá del Señor Jesús, a María. Y como nos mencionaba Marta, si no aceptaron al Señor Jesús, menos a la mamá de Jesús, ¿verdad? ¿Puedes continuar, por favor, Rebeca? Gracias, buenos días, Rebeca. Sí, buenos días. No hay necesidad de volver aquí sobre esos pasajes, que son copia casi textual de Marcos o de una fuente persistente y en lo que Mateo introduce solo algún ligero retoque. Vamos a ocuparnos más bien de lo que Mateo agrega a la figura de María como rasgos de su cosecha. Ellos son una explicitación de lo que estaba implícito en Marcos. María Virgen y esposa de José. Mateo enriquece la figura de María respecto de la imagen de Marcos, citando sus rasgos de la madre de Mesías. María es virgen. María es esposa de José, hijo de David. Ambos rasgos los explicita Mateo no por satisfacer curiosidades, sino porque ellos significan en el marco de su presentación teológica el misterio origen del Mesías. Misterioso. Que María es virgen es un rasgo mariano que está en íntima conexión con la filiación y origen divino del Mesías. Este nace de María sin mediación del hombre y por obra del Espíritu Santo, nos dice Mateo. Que María sea esposa de José, hijo de David, es un rasgo mariano que está a su vez en íntima conexión con la filiación davídica y el carácter humano del Mesías. Hijo de Dios por el misterio de la virginidad de su madre, e hijo de David, pero él no menos misterioso matrimonio con José, hijo de David. Y todo esto nos lo va dando con citas bíblicas, ¿se acuerdan? 1:23 Mateo, y mira que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y luego hay un texto en el Evangelio de Mateo del capítulo 21 más o menos que dice, ¿cómo le preguntan a Jesús? Ahí dice, ¿cómo David va a ser el Señor del Mesías? Si le dice, siéntate a mi derecha y haré a tus enemigos estrado de tus pies. Y les aclara Jesús, ¿cómo le dice Señor? Si el mismo David le dice Señor al Mesías, porque está por encima de David el Señor Jesús. Y con textos bíblicos se los dice. Ahora vamos contigo de vuelta, Marta, por favor. Gracias, Rebeca. El origen humano divino del Mesías. Hijo de David, hecho hijo de mujer. Es larga la galería de pintores cristianos que nos presenta a la madre con el niño. Esa larga galería nos parece Mateo, el precursor y pionero. Y sin embargo, el texto más antiguo que poseemos de Jesús y su madre es muy probablemente de San Pablo. La adusta parquedad mariológica de Pablo merece aquí, aunque sea lateralmente y de paso, el homenaje de nuestra atención. Hacia el año 51 de nuestra era, o sea, unos 20 años antes de la fecha probable de composición del Evangelio de Mateo, les escribe Pablo a los Gálatas. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, hecho hijo de mujer, puesto bajo la ley para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Y entre 10 y 12 años más tarde, entre el 61 y 63 de nuestra era, escribe el mismo Pablo desde su primera cautividad a los fieles de Roma. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios. Evangelio que había ya prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo de Dios,
nacido del linaje de David según la carne, constituido hijo de Dios con poder. De ahí retoma San Mateo todo esto, porque acuérdense que las primeras cartas que se escribieron fueron las de San Pablo. San Pablo probablemente muere en el año 66, 67, y el evangelio de Mateo empezó a recorrer las comunidades hasta como entre el año 70 a 80. Es cuando empezó a recorrer el evangelio ya como lo tenemos en la Biblia actualmente. Se enseñaban las enseñanzas de Mateo, pero eran por tradición oral. Ya todo por escrito, ya saben cómo se puso. Primero Marcos, más o menos años 60, 65, Mateo años 70, 80, Lucas años 75, 85, y el evangelio de San Juan año 90. Marta. Estos dos textos de Pablo nos muestran la presencia en el estado más primitivo de la tradición de tres elementos esenciales que vamos a encontrar en los pasajes marianos de Mateo. El primero, lo que se dice de Jesucristo se presenta como sucedido según las Escrituras, como cumpliendo las Escrituras, como la realización de lo predicho por los profetas que hablaron en nombre de Dios e ilustrados por el Espíritu. El segundo elemento es la doble fijación de Jesús, Hijo de Dios y al mismo tiempo Hijo de David. Pablo ve en Jesús dos filiaciones, una filiación espiritual por la cual es Hijo de Dios, por obra del Espíritu que nos permite clamar, Abba, o sea, Padre, y una filiación según la carne por la cual es Hijo de David. Y notemos, tercer elemento a tener en cuenta, que no especifica el cómo de dicha descendencia davídica, diciéndonos, engendrado por José o nacido de varón, sino diciéndonos, hecho hijo de mujer. Ahí está San Mateo, en eso es muy claro. Sí. Que le dice el ángel a José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María tu esposa, porque lo que ella ha engendrado es por obra del Espíritu Santo. Y luego dice que José se levantó y se llevó a María a su casa. Lo último, Marta, para terminar hoy, por favor. He aquí los elementos constitutivos de uno de los problemas al que van a responder Mateo en su evangelio. Es el mismo problema del origen del Mesías que se agita en los textos de Marcos que ya vimos, pero no ya planteado en términos de objeción en boca de los enemigos, sino en términos de respuesta a la objeción. Respuesta que se inspira sin duda en la que el mismo Jesús había dado en los tiempos de su carne mortal y que los tres sinópticos nos narran en sus evangelios. Estando reunidos los fariseos, le propuso Jesús esta cuestión. ¿Qué pensáis acerca del Mesías? ¿De quién es hijo? Dícenle, de David. Replicó, pues, ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies? Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie es capaz de contestarle nada. Desde ese día, ninguno se atrevió a preguntarle más. O sea, se convencieron de que no era el papá David del Mesías. Marta, nos falta una para terminar, por favor. Ya Jesús había alertado, por lo tanto, a sus oyentes contra el peligro de juzgarlo exclusivamente según la carne. No es que rechazara el origen davídico del Mesías, pero señalaba que ese origen davídico encerraba un misterio y que el misterio de la personalidad del Mesías no se explicaba
exclusivamente por su ascendencia davídica, sino por una raíz que lo hacía superior a su antepasado según la carne y que abría espacio en el misterio de su origen a la intervención divina, pues Señor era título reservado a Dios. Y en esta filiación doble y compleja del Mesías es en la convergencia de estos dos títulos, Hijo de Dios e Hijo de David, donde Mateo ve enclavado el misterio de María. Muchas gracias, Marta. Hijo de Dios. Pues si Dios quiere, primeramente Dios, mañana continuamos. Mañana continuamos con esto que se fijan, va como las telenovelas. Va creciendo el misterio, pero también los evangelistas nos lo van revelando hasta que ya no nos quede otra más que decir que María, nuestra madre, es la madre del Dios por quien se vive, pero es la madre del Dios por quien se vive. Sí. Muchas gracias, Marta, a Margarita, Rebeca. Esperemos en Dios que mañana que publique la invitación en unas parroquias que les envía a los curas, a ver si alguien se conecta de otros lugares. Porque son, para mi forma de pensar, son cosas primordiales para dar el verdadero culto a la Virgen Santísima. Muchas gracias, Rebeca. Gracias a usted. Gracias, Marta, y gracias. Gracias. Margarita, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Mediante.